Queridos amigos del canal del Coronel, de vuestro canal, sabéis que hacemos habitualmente, cada 15 días, las noticias de la guerra, y las hacemos con ni más ni menos que con Francisco José Fernández Cruz Sequera. Bien, Francisco, es cierto que nos hemos hecho buenos amigos, pues se ha empeñado en hacerme un panegírico sobre mi vida y mi obra, como que yo fuera alguien importante, ¿verdad? Y ahí está el hombre, y lo ha hecho, pues como lo hace. Ya sabéis que es un superdotado total y absoluto, lo hace de manera genial, como hace todos los programas, y ha hecho pues, una verdadera maravilla. Lo ha dividido en 3 partes, porque lo ha hecho tan sumamente extenso. Me pidió fotos de mi infancia, de mi adolescencia, de toda mi etapa militar, y tuve que ir a los álbumes familiares, a unas fotos que no me acordaba en absoluto de ellas. Me hizo recordar muy buenas etapas de mi vida, afortunadamente. Y así que aquí va, la primera parte de lo que se ha empeñado a hacer, algo sobre el coronel Pedro Baños. Así que espero que os guste. Desde luego, a mí me ha encantado. Es una verdadera maravilla, pues como todo lo que hace Francisco. Espero que también vosotros lo disfrutéis, queridos amigos. Muchas personas pueden suponer que el motivo de este directo obedece a una cuestión de orden personal, el hecho de que el coronel me distinga con su aprecio, no me atrevo a decir amistad, sería una vanidad por mi parte, es pues a lo mejor el motivo por el que muchos, o la razón por la que muchos pueden suponer que estoy haciendo este directo. No es así. No es una cuestión personal en el que uno pretende hacer un programa en aras a la promoción de un youtuber. Esto no va de esta manera y ustedes van a tener la oportunidad de apreciarlo y de entenderlo. Todo lo contrario. Perdón. Lo primero que quisiera decirles, porque he tenido la fortuna de conocer al coronel en persona y tratarlo, pues es viejo y conocido que todo gran hombre se distingue por cómo trata a los pequeños y también por cómo hace sentir a los que son más pequeños que él cuando los trata y los distingue. En este caso, evidentemente, el coronel Pedro Baños Bajo es esta clase de personas. Es una clase de personas que siempre sabe tratar a quien tiene al lado y normalmente ponerlo muy por encima de sus cualidades o de sus capacidades, como ocurre sistemáticamente conmigo cuando habla de mi persona o hace algo, ¿no? Pero eso, el hecho de ser buena persona o el hecho de ser un gran hombre, desde el punto de vista humano, no justifica el hecho de estar haciendo este estudio durante 3 días. Entonces vamos a centrarnos en aquello. Vamos a empezar construyendo la casa por el tejado. Y les voy a dar a ustedes mis conclusiones de forma previa a toda la exposición posterior. Primero les voy a explicar qué considero y luego les voy a explicar a lo largo del resto del directo de hoy, de mañana y de pasado, el porqué. Tenemos que pensar que la obra del coronel Baños es una obra no solamente actual, sino que se apoya en todos los teóricos que han venido detrás. Pero no se apoya solamente para abundar en lo ya dicho, sino que hace una serie de aportaciones que realmente le dan originalidad a su trabajo y es lo que le prestan a sus libros o sus obras un valor añadido porque es lo que nos permite comprender nuestro tiempo en nuestra época. Voy a hacer una enumeración de las principales características, que yo creo que son 7, que se pueden encontrar en la obra del coronel Baños y que ha motivado este directo. Lo primero es que tenemos que plantearnos que nos encontramos con una pierna, con un punto de apoyo en cada lugar. Por un lado tenemos la geopolítica clásica y las teorías clásicas que yo he venido explicando aquí en el canal y que nos permiten comprender el mundo, pero que a día de hoy, precisamente por pertenecer a ese ámbito clásico de la geopolítica, pueden parecernos en muchos casos insuficientes para comprender cuál es el mundo en el que nos está tocando vivir. Y ahí es donde entramos en la realidad de un mundo que en este momento es confuso en muchísimas ocasiones, que está completamente globalizado, que se encuentra en una sucesión de interdependencias increíble, que cualquier tema al que nos acerquemos para poder conocerlo
de repente se nos ofrece como muy complejo, con muchas relaciones, intereses, poderes, circunstancias cruzadas, y todo eso es lo que hace que a día de hoy, en este momento, en la actualidad, sea mucho más difícil penetrar en la esencia de los problemas, en la realidad de esos problemas, si no tenemos una herramienta que nos permita hacerlo de modo basándonos en esa geopolítica clásica, pero aplicándola a nuestra época. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que hace el coronel Baños? El coronel Baños en su obra ha conseguido algo muy difícil, que es, partiendo de esa realidad geopolítica clásica, adaptarla para poder comprender la realidad que en este momento tenemos en el siglo XXI, no ya en el XX, a pesar de que su formación militar básica se produjo en el siglo pasado, eso quedó ya muy atrás, de hecho está muy superado. ¿Y por qué? Porque él ha estudiado muchas más cosas que el ámbito estrictamente militar. Por lo tanto, se ha centrado en cuestiones como son la guerra híbrida, que es un concepto que hemos visto en otros teóricos, por supuesto, otros teóricos que no escribían en español. Y eso es una de las razones que ha hecho que el coronel Baños no haya tenido en muchas ocasiones la influencia en el mundo anglosajón, por otras que luego que todos conocemos, que otros teóricos que han escrito en otros idiomas sí hayan podido tener. Los teóricos que han escrito desde Estados Unidos o desde el Reino Unido han penetrado con mucha más facilidad en los medios de comunicación y en los medios de difusión de masas, cuando para los que somos de habla española eso es mucho más difícil, y no tenemos que olvidar nunca que el verdadero poder en nuestro ecosistema occidental atlantista reside en esos países anglosajones. El coronel Baños se ha centrado, como decía, en la guerra híbrida, en la manipulación informativa, en la geopolítica de la tecnología, en el poder económico y financiero, y todo ello lo ha concebido como unas herramientas de influencia y de control que es una verdadera aportación que lo distingue de sus predecesores. Sus predecesores pudieron formular unas concepciones clásicas. Lo vamos a comparar con muchos teóricos y con muchos teóricos civiles y militares, españoles y extranjeros, que nos van a permitir entender el cómo todo ese entramado de ideas va formando como de sucesivos hilos que se entrelazan para formar la obra del coronel Baños, a lo que él le añade todo este aspecto. Es decir, él permite comprender a través de su obra un concepto de poder y un concepto de competencia geopolítica y geoeconómica y estratégica en el siglo XXI que sin esa obra no sería posible comprender de la misma manera. Lo primero que deberíamos entender es el primer punto. ¿Cuál es la primera aportación del coronel Baños? La expansión del concepto de poder multidimensional. Porque él entiende que el poder no tiene un significado limitado, un significado estrictamente político o militar, como se pensaba en otras épocas o como se concebía en otras épocas, sino que también él alcanza otras formas de poder como parte del estudio geopolítico y estratégico. El poder informativo, el poder tecnológico, el poder psicológico y el poder cultural. También entran en su obra. ¿Y qué ocurre? Que los teóricos tradicionales generalmente se han centrado en el poder duro, en el poder hard power, en el poder militar, o en la influencia económica, en el poder geoeconómico que ha determinado y demás. Tan solo Nie, que ya sabemos que pertenece a ese mundo anglosajón en el que queda mucho más bonito decirlo de soft power, y por lo tanto ya el mero hecho de expresarse en inglés y de no apellidarse con apellidos españoles ya le da como un plus de credibilidad, cuando en realidad no es así, porque prácticamente toda la obra de los anglosajones modernos parte de cuestiones que son puros prejuicios respecto del mundo hispano, y concretamente en el caso del coronel, que se encuentra muy vinculado al mundo hispanoamericano. Por lo tanto, en este momento, el coronel lo que dice es que el mundo está... en el mundo lo que se desarrollan son actores geopolíticos, potencias que utilizan múltiples formas de poder de una manera integrada. No algo muy semejante a lo que sería la guerra multidominio. Los cinco planos de la guerra, por ejemplo, pues en este caso serían distintos planos de la realidad geopolítica que se superponen.
Por lo tanto, él no piensa en términos solamente de carros de combate, aviones, campos de batalla, posiciones tácticas, arte operacional, tácticas o estrategias. Él excede todo eso para entrar en cuestiones como el ciberespacio, la guerra económica o la manipulación de la información y la guerra de quinta generación, evidentemente, que es en el fondo de lo que estamos hablando muchas veces. Él entiende perfectamente la doctrina del enjambre aplicada, por ejemplo, hacia un país desde el punto de vista de los distintos planos, como parte de esa guerra híbrida, como parte de la zona gris que hemos explicado en el programa. Ello lo que le permite es comprender mucho mejor cuáles son todos los planos de las armas o herramientas que se utilizan por las grandes potencias y también por los actores no estatales, que no se quedan fuera de su análisis, sino que se integran en el mismo. Y de esa manera, esto le permite gestionar e integrar pues, todas las dimensiones de la realidad geopolítica, de la realidad estratégica, de la realidad geoeconómica, en una sola visión, y eso le permite desentrañar el misterio, la esencia, la realidad, el tuétano de los problemas geopolíticos actuales. El segundo aspecto que justifican el que hagamos estos tres programas es la cuestión de la guerra híbrida y de los conflictos asimétricos. Porque el coronel Baños ha sido un pionero en la divulgación de ese tipo de análisis detallado que es la guerra híbrida. Muchas veces se ubica el origen de la guerra híbrida en aquel artículo que el general Gerasimov publicó en 2012 en aquella revista del ejército ruso, pero lo cierto es que es un concepto anterior y es un concepto con un largo recorrido. En este caso, perdón porque quiero tener a mano las fotografías que quiero manejar. En este caso, pues como hemos visto, lo que hace el coronel Baños es incluir en su valoración y en su estudio la combinación de tácticas de guerra convencional y no convencional. Hablamos de ciberataques, de desinformación, de operaciones encubiertas, de sabotaje económico y, por supuesto, de la instrumentalización de actores no estatales para fines que se incardinan y que encajan perfectamente con objetivos de actores estatales. Todos podemos hacer memoria en este momento de distintos eventos históricos no muy recientes, no muy lejanos, que son ejemplo de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, para él, este tipo de conflictos es la principal forma en la que en la actualidad las grandes potencias están compitiendo en este momento. Por lo tanto, es una visión exhaustiva, un análisis exhaustivo de la realidad de las tácticas híbridas como forma del conflicto. El tercer punto que justifica el que desarrollemos un conocimiento de la obra, del trabajo y de la persona como teórico del coronel Pedro Baños es la manipulación informativa y la guerra cognitiva. Esta forma de control de la información y el impacto que tiene en la percepción pública y las decisiones políticas, pues es una innovación, es una aportación genuina, original del coronel Baños a la geopolítica y la estrategia actual. Los libros que he ido escribiendo, haremos una breve semblanza o consideración en el programa del sábado, en el último, porque merece la pena, evidentemente, detenernos a ver qué podemos encontrar en cada uno de ellos, pero a priori podemos adelantar que desde la perspectiva del coronel Baños, la guerra informativa se ha convertido en un protagonista fundamental del poder global y de la competencia entre los distintos actores, no ya solamente a nivel regional, sino a nivel global y a nivel planetario, con un alcance absolutamente insospechado. De ahí que los medios de comunicación haga mucho tiempo que han dejado de ser un mero medio de información. Cualquiera que espere recibir información de los llamados medios de comunicación, de los periodistas, de la verdad y demás, se engaña. Estamos sencillamente en un plano más del conflicto, en una visión que yo también comparto, polemológica de la realidad geopolítica. Él, en concreto, el coronel Baños habla de un concepto absolutamente determinante, la guerra cognitiva.
Y con ello se refiere a la lucha por controlar la percepción de la realidad a través de los medios masivos, de las redes sociales y de las plataformas digitales, cosa que él es el primero en padecer sistemáticamente, porque sistemáticamente ha dicho demasiadas cosas ciertas y molestas para muchos como para poder sustraerse a la condición de objetivo de aquellos que son enemigos de los valores que él representa. Este concepto, como digo, va más allá de lo simple control de los medios de comunicación, sino que estamos hablando de la manipulación que las personas y las sociedades perciben de las eventuales amenazas de los aliados y de los rivales. El caso paradigmático para los españoles es que se nos está sistemáticamente inculcando el concepto de aliado respecto de aquellos que se comportan, actúan y desenvuelven como prácticamente multiseculares enemigos de España. Claro, señalarlo tiene un precio, y ese precio es que te conviertes en objetivo de este tipo de guerra, de la guerra cognitiva que él señala. A partir de ahí, el coronel Baños se ha convertido en el objetivo de la injuria, de la difamación, de la calumnia, precisamente por este motivo, porque forma parte de esa guerra, y deslegitimar cuanto dice significa un paso más, un combate más, un ataque más, una batalla más en esa guerra cognitiva que él ha sabido definir y describir. Él también ha utilizado un concepto novedoso que ha sido el de geopolítica de la tecnología y el ciberespacio, porque él lo plantea como una nueva dimensión del poder, y esto lo hace desde la perspectiva de afirmar que las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, 5G, la biotecnología o las armas autónomas, van a ser decisivos en las futuras rivalidades entre potencias. Pero cuando hablo de futuras, no me refiero a un futuro lejano, sino a un futuro cercano. Es algo que está aquí, ya. En este momento estamos viendo que ya se pretenden comercializar vehículos en China, en el que tú vas a ir conduciendo tu vehículo, paras y de la parte trasera del vehículo vas a extraer un dron pilotable. Y ya están regulando la utilización de esos drones por parte de los particulares. Aquí eso todavía nos sigue soñando a ciencia ficción, pero en la obra del coronel Baños eso ya es una realidad, no es una hipótesis de futuro. Este énfasis que él pone en la tecnología pues va mucho más allá de cualquier enfoque tradicional acerca de la importancia de la superioridad tecnológica en el ámbito militar dentro del pensamiento estratégico clásico, de los militares clásicos o del pensamiento geopolítico clásico. Porque él lo ve como parte de las infraestructuras tecnológicas que son un factor clave, un elemento clave para la hegemonía económica y política. El ciberespacio, él lo ve como un teatro de conflicto, un nuevo espacio para el conflicto que no se va a sustraer por mucho que se diga no a la militarización del espacio, o sí, da igual, es un lugar de conflicto porque además el espacio también se ha convertido prácticamente ya en una nueva área de extracción de recursos estratégicos de primera categoría. Y por lo tanto, en este momento, el espacio por un lado y el ciberespacio por otro, que son cosas distintas, ahora voy a ciberespacio, no a la geopolítica del espacio, pues él lo ve como un espacio, como un lugar donde se desarrolla una guerra oculta, una guerra, si se quiere, en la zona gris, en la que se hackea, se controla, se neutraliza, se disuade, se destruye, se controla. Y esto se convierte en un terreno crucial en la guerra moderna. Se puede, sin tener una intervención bélica directa, desarticular un dispositivo completo o una infraestructura crítica de un país. Por lo tanto, para él, el ciberespacio es un entorno concreto en el que se está produciendo la desestabilización de las economías y la manipulación de los procesos políticos en las sociedades. A continuación tenemos otro aspecto muy interesante, como es la geopolítica del miedo y la seguridad. Este concepto de la geopolítica del miedo es también absolutamente genuino y original por parte del coronel Baños, porque él habla de que existe la posibilidad, existe la realidad de que los gobiernos y los distintos actores geopolíticos globales
o están utilizando la sensación de inseguridad y de miedo como una forma de legitimar decisiones políticas y decisiones que de otra manera no se podrían llevar adelante. No voy a hacer alusión a ninguna concreta por temor a, ya sabemos cómo se toma estas cosas YouTube, pero les llevaría al año 2020, cuando de repente montones de personas consideraron que era una magnífica idea avisar a la policía si su vecino salía sin el perro a pasear. Aquello que era no solamente ilegal, sino absolutamente ilógico, pues se desencadenó merced a ¿qué? A la manipulación del miedo. Y esto, como parte de su análisis de la guerra psicológica y de la manipulación informativa, pues el coronel Baños ha demostrado que es una forma, un arma, una herramienta de un inmenso poder. Y de un inmenso poder que te permite, sin el despliegue de grandes medios, el control de poblaciones y la justificación de toda clase de actuaciones en el terreno internacional y en el terreno nacional. Y ello es lo que hace que verdaderamente la concepción del papel que desempeña el miedo en el teatro geopolítico pues sea algo completamente innovador y que es algo que en el contexto de la guerra informativa, de la guerra híbrida y de la manipulación informativa, pues tiene un papel destacadísimo. Por lo tanto, vemos que es nuevamente el miedo, un papel que él estudia de un modo que es de los más interesantes, o sea, de una manera muy intensa, y además es uno de los aspectos críticos y más interesantes de la obra del coronel. ¿Por qué? Porque vemos cómo los actores globales, si bien conocían, pero han redescubierto el inmenso papel que puede desempeñar el miedo dentro de sus actuaciones para decantar la balanza. Pongamos, por ejemplo, si conseguimos provocar en Europa el miedo masivo a una eventual invasión de una potencia, X, la que sea, pues automáticamente eso justificaría la inversión en recursos de defensa que a lo mejor no serían necesarios porque esa amenaza no existe, no es una realidad, pero se sirven en un momento determinado, por ejemplo, de lo que no es más que una publicación por el semanario Bill de unos juegos de guerra, de un supuesto de hecho, de unos ejercicios, para publicarlo como si fuesen un plan real pendiente de ejecución. Y con eso se consigue asustar a la gente. Luego, como penúltimo punto, en mi opinión, muy relevante de la obra del coronel Baños, está su consideración del poder económico y financiero. Algo que no es precisamente lo que más amigos le ha podido granjear al coronel. Porque aunque tenemos siempre, es lógico, todo el mundo, todos los teóricos de la geopolítica clásica valoran el aspecto económico como parte de su análisis y como parte de su teoría, y se le ha atribuido una gran importancia, el coronel lo que hace es que pone énfasis y pone en su empeño y pone su lupa en un aspecto muy concreto del poder económico, que son las maravillas que es capaz de hacer la guerra económica, prescindiendo de su legalidad. Parece ser que desde que se han embargado, bloqueado o sancionado a distintos países en la segunda mitad del siglo XX y ahora en esta primer cuarto del siglo XXI, ya se ha convertido en algo universalmente aceptado. Ni tan siquiera se cuestiona uno su legalidad conforme al derecho internacional. Sencillamente se asume como una medida válida, como una medida aceptable, aunque se dirija directamente a cercenar los derechos humanos, de los que tantas hablan y que tantas loas realizan, y ahí nos encontramos con cuestiones como son el control del SWIFT, nos encontramos las sanciones económicas, nos encontramos la manipulación de los mercados internacionales y todo ello para dirigir una presión contra una potencia para doblegarla e imponerle la voluntad de su adversario geopolítico. Por lo tanto, Baños hace un estudio serio, profundo, extenso, del papel y de cómo las grandes potencias, y dentro de las decisiones y del juego de las grandes potencias, la presión económica juega muchas veces un papel determinante y que eso es algo que, lejos de ser
puramente anecdótico, como pudiera ser en muchas ocasiones en la segunda mitad del siglo XX, se ha convertido en algo esencial. En este momento, nunca nada ha ocurrido por casualidad, pero ahora menos que nunca. Cuando de repente te planteas que un país escandinavo cuestiona la tecnología naval militar de Navantia, justo cuando la Comisión de la India acaba de irse de España para pasar a otro país europeo para examinar también su industria naval, pues sabes que eso no ocurre por casualidad, que sabes que eso forma parte de un papelón, vamos a decirlo así, que está desempeñando uno de nuestros aliados. Y por último, el último punto que yo entiendo que justifica en este momento el hacer este estudio teórico, porque es uno de los, junto con John Mearsheimer, es uno de los grandes teóricos de nuestro tiempo, es que en este momento la cuestión de la multipolaridad y el estudio sistemático de la misma, pues tiene una gran importancia. Porque el mundo, después de ese espacio de bipolaridad que fue la Guerra Fría, tras la caída del muro apareció y el proceso de globalización apareció ese mundo de unipolaridad, pues todo lo que es ese mundo se ha cuarteado, se ha descompuesto y en este momento estamos en una situación de recomposición de la configuración del papel que tienen las grandes potencias. Ya cada vez más vemos que la competencia ya no es a nivel regional, sino que es a nivel global y entre gigantes económicos, militares, culturales y de todo tipo. Y este aspecto de la multipolaridad ha cuestionado la pretensión de los Estados Unidos de mantenerse como única potencia hegemónica hasta el punto de que difícilmente podemos seguir afirmando que son la primera gran potencia. En este momento ya tenemos que preguntar en qué lo siguen siendo. Antes esa afirmación era absoluta, ahora ya no lo es. Y por lo tanto, el coronel Baños aprecia un cambio estructural en la situación del mundo, en la política internacional, desde el fin de la Guerra Fría, pero no se detiene ahí, sino que lo lleva mucho más allá de lo que, en mi opinión, son las teorías tradicionales del realismo. Y eso que, cuidado, yo considero al coronel un realista también. También más en el sentido a lo mejor que yo lo pueda tener del realismo clásico más que del realismo ofensivo, del realismo defensivo, de los que toma también algunos conceptos, pero sin que pueda ni en un caso ni en el otro incardinarse en uno de esos exclusivamente. Y por lo tanto, él añade elementos de rivalidad tecnológica, de rivalidad cultural, que desde luego en este siglo XXI son cada vez más importantes. Por lo tanto, disculpen que me haya extendido durante estos 25 minutos explicándoles la razón de dedicar 3 programas, como hemos hecho con otros teóricos, pero a otros teóricos yo no los conozco, a otros teóricos no tengo una relación personal, y por lo tanto cuando estudio a Mearsheimer y los pongo, nadie se cuestiona que lo haga por un motivo que no sea exclusivamente teórico y que no sea de corte puramente formativo. Sin embargo, alguien podría sospechar, y ahora voy a entrar en un plano distinto, alguien podría sospechar que el ánimo que me mueve es un ánimo exclusivamente personal y poco menos que de montarle aquí al coronel un chiringuito porque es el Día de Reyes y le ha tocado, o porque mira, ya te vemos tan mayor que te vamos a hacer la fiesta homenaje. No, la cosa no va así. El coronel todavía le queda mucho por trabajar y mucho por escribir. Pero, claro, lógicamente, a Mearsheimer o a otros teóricos no tienen un canal de YouTube. El coronel ha pasado de la vida militar a desempeñar un papel importante dentro del mundo de los medios de comunicación, vamos a llamarlos así. Tiene una gran proyección en sus conferencias, en sus ponencias. Se ha convertido en un autor polémico porque los perjudicados por sus teorías, al ser descubiertos, lógicamente han reaccionado. Y ya por último, además, tiene un canal de YouTube. El hecho de que tenga un canal de YouTube a muchos les puede confundir porque les puede hacer pensar que es un youtuber. Y no es un youtuber.
Él tiene un canal de YouTube que es distinto. Por lo tanto, cuando alguna persona carente completamente de legitimidad de toda clase, porque hacer así con las manos no te legitima para nada. Vale, es decir, tú eres un youtuber. Cuando tú eres un youtuber y todo tu currículum se reduce a ser youtuber, tú al coronel no le puedes criticar. Te tienes que callar. Y a ser posible todos los días. Y el coronel tiene la generosidad no solamente de no utilizar el canal para su autopromoción, sino que además ensalza a todos los que somos mucho más pequeños que él y que tiene el detalle de invitarnos. Eso dice mucho de su persona, pero no dice nada de sus obras y de sus libros. Y por eso se justifica y se entiende que yo haga este directo. A partir de ahí vamos a empezar a ver un poco una primera parte. Voy a utilizar bastantes fotografías que ha tenido la generosidad de facilitarme sin saber lo que voy a decir, que eso tiene mucho talento. Yo no le dejo una fotografía a nadie por si me hacen vudú. Él me ha dejado, les voy a poner unas poquitas, pero en este momento yo tengo, para que se hagan una idea, 150 fotografías del coronel de todas sus etapas. Y algunas de ellas son interesantísimas. No terminas nunca de descubrir la personalidad del coronel. Bien, pues miren, voy a mostrarles primero una fotografía porque siempre, antes de todo comienzo, hay un principio. El coronel no nació coronel y por lo tanto me gustaría mostrarles a la persona, que es lo que habitualmente ustedes ven en el canal, para luego entrar en los fundamentos geopolíticos de su obra. Aquí tenemos al coronel. Lo que ocurre es que aquí todavía no se había ganado las estrellas de oficial. Como podemos ver, en este momento el coronel apuntaba maneras por su postura, pero no era coronel. Es una fotografía entrañable y, como podemos darnos cuenta, tiene 1 año de edad. Aquí tenemos al coronel, un poquito más crecidito, y dudaba entre ser del arma de infantería o del arma de caballería, como podemos observar porque la fotografía se le hicieron montado. Al final se inclinó por la infantería, yo creo que inteligentemente, pero como vemos, fue un niño como todos. Y fue un niño como todos con una inclinación por el salvaje oeste y por las armas, también como la tuve yo. ¿Qué niño de los años 60 no jugó a indios y vaqueros? Pues todos. Y aquí tenemos al coronel de Sheriff en una de sus mejores intervenciones con armas al principio de su carrera vital, que no militar. Como vemos, es un niño, pues como tantos otros, pero aquí, como no, conforme a las costumbres de la época, le vemos en plena Navidad haciendo de pastorcillo, que, como verán, lo hacía muy bien, no es poca cosa. Sobre todo para hacerse la foto dejando que el pobre cordero se esté quieto para poder salir en la imagen. Y como podemos ver, el coronel nació en una familia sencilla, humilde, hijo de un cristalero, y tuvo la bendita fortuna de nacer en algo que ya no se tiene. Hoy día raro es el niño que tiene una familia. Él tuvo una familia magnífica porque en la que nunca sobró nada y nunca faltó nada. Y esa familia magnífica supieron educar a lo que luego será un gran hombre como fue el coronel Baños. Una persona brillante, pero ya en su momento es muy difícil ser una persona brillante si no tuviste una educación brillante y una familia brillante. En el caso del coronel, contó con todos esos elementos que permiten alcanzar la plenitud en la vida. Si se dan cuenta, en la época las redes sociales no funcionaban mucho, más que nada porque no había, y en aquel entonces nadie pensaba en que si se hacía una fotografía con 2 botellas en la mesa, le iban a pagar la publicidad en Instagram. Y eso, pues en aquel momento me hace mucha gracia porque cómo hemos cambiado. Ahora, por favor, quitarían las botellas para salir en Instagram. Y como todas las personas de aquel tiempo, también nos pusimos aquellas camisas de cuellos exorbitantes y nos convertimos en jóvenes pues con ilusiones, con ganas de vivir. En los tiempos aquellos del fiebre del sábado noche, de Gris y de la Guerra de las Galaxias.
en aquella España próspera, con deseos y con ganas de ser igual que los demás, una sociedad con esperanza, una sociedad sin rencores. Eso no existía. La guerra civil había acabado hacía mucho tiempo y no había llegado Zapatero para volver a ganar, para intentar ganarla 70 años después. Y aquí el coronel pues era un joven como muchos otros. Y aquí le tenemos que ya apuntaba maneras, conforme a los detalles de la época, ese bigote apuntaba maneras a ser ya militar, guardia civil o algo, porque era verdaderamente serio. Y aquí le tenemos, como insisto, como un joven más, como una persona normal y corriente, del que probablemente casi nadie de su entorno sospecharía en lo que se convertiría con el paso de los años. Aquí tenemos a ese jovencito que se había convertido en miembro del alumnado de la Academia General Militar tras aprobar el examen de ingreso y evidentemente las típicas fotos de uniforme en los primeros días no te las quita nadie. Y sobre todo porque ahí estás lleno de ilusiones, la vida se te presenta ancha y extensa, desconoces muchos de los problemas a los que te vas a enfrentar a lo largo de la vida, las pruebas a las que te van a someter, y eso hace que tengas una actitud, si se quiere todavía, y una mirada inocente. ¿Mm? Una mirada inocente que evidentemente te lleva al campo a compartir con los amigos una vida sana, al aire libre, cosas que los chicos no tienen hoy. Trabajo, sol, ponte a picar un agujero para plantar la placa del mortero o cualquier otra cosa parecida. Y de repente aprendes a compartir, a formar comunidad, a formar camareta. Y eso es importante. ¿Mm? Y también es importante la actitud. Sueñas con cosas y sueñas con aquellas historias que viste en las películas y sueñas con ser protagonista de una vida que es muy superior a ti mismo. Y el coronel, en aquel entonces, como joven que era, pues era uno más de los muchos ilusionados con ser oficial un día y emular tantas y tantas historias como uno ha leído cuando se tiene esa edad. Obviamente los compañeros y el grupo, la sección, la unidad, te marca, formas parte de algo, tienes una identidad, pero tienes una identidad colectiva, sabes que todos juntos somos algo, cosa que la gente joven de hoy día no tiene. Por eso tienen que agarrarse a cosas que son puramente inventos y no realidades, como es el vivir día a día en comunidad con tus compañeros, con tus camaradas. Y a veces, pues tienes en aquel ejército de entonces un compañero o un mejor amigo o alguien con quien te vinculas más y compartes un día, unas maniobras en aquel ejército tan, tan poco equipado, tan pobre en muchos sentidos, en el que ingresó el coronel allá por el año 79-80. Este es el cadete Pedro Baños Bajo. Como verán, lleva solamente un ángulo en su gorra de plato, el uniforme impecablemente planchado y una postura y una planta tan propia de esa juventud. Y aquí tenemos al alférez Baños, ya con su bigote serio, con sus gafas clásicas hasta hace poco, formando en la Academia de Infantería de Toledo con sus compañeros de promoción. Y si me permiten, a partir de aquí vamos a entrar un poco en quién ha sido, qué ha sido, cuál ha sido su vida. Pedro Baños Bajo nació, como he dicho, en León, era hijo de un cristalero del barrio del Crucero y estudió en León hasta 1977, cuando marchó a prepararse para su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza y continuó sus estudios entre 1980 y 1983, permaneció en Zaragoza, y entre el 83 y el 85 en la Academia de Arma, en este caso la Academia de Infantería de Toledo. Una vez que le hizo entrega de su despacho como teniente, perteneciente a la 40 promoción de la Academia General Militar, pues pasó a estar destinado en una variedad de destinos operativos en los que desarrolló pues, una comprensión de las dinámicas tácticas, estratégicas y operativas, tanto a nivel de sección como de compañía, como de batallón,
y sirvió en el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 en Jaca. Allí adquirió una amplia experiencia en operaciones de alta montaña, en un entorno en el que indudablemente se exige una combinación de habilidades tácticas y de liderazgo firme, en las que no vale con que te lo supongan, sino que tienes que demostrarlo día a día al mando de tu sección. Y fue pasando por distintos empleos, de teniente y más tarde de capitán, y ejerció mando en unidades en las guarniciones de Burgos, de Bilbao, de Almería o de Toledo, y ha participado en 3 misiones en Bosnia-Herzegovina, en UNPROFOR, SIFOR y EUROFOR, y uno de los puntos culminantes de su carrera fue su participación, como digo, en esta Bosnia-Herzegovina, en concreto en los años 90, dentro de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, que son esto de UNPROFOR que he dicho, donde la logística jugaba un papel muy importante y la coordinación de las fuerzas desplegadas en la zona, una zona de conflicto donde las cosas eran completamente volátiles y donde cualquier día y en cualquier momento empezabas en blanco y acababas en negro. Esa experiencia amplió mucho su perspectiva, le dotó de un profundo conocimiento de la complejidad que tenían las misiones de mantenimiento de la paz y las operaciones multinacionales y el conocimiento profundo de la interoperabilidad entre distintos ejércitos que formaban parte de aquellas misiones. Desde luego, donde el coronel luego ha tenido un desarrollo muy extenso y muy serio, y donde yo particularmente más le ubico, es en el ámbito de la inteligencia y de la contrainteligencia. Eso lo tengo clarísimo, porque no tenemos que ignorar que fue destinado a la OTAN y luego también formó parte fue el jefe de contrainteligencia y de seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Y ahí fue responsable de la protección de la información sensible y de la seguridad del personal en un entorno en aquel momento en el que la gestión de amenazas constantes, además, provenían de múltiples actores y donde no era un juego de niños, ni estábamos hablando de un youtuber que dice muchas veces cosas que no tienen ningún sentido. Por eso, algunas personas, antes de hablar del coronel, deberían reparar en la inmensa distancia que les separa del mismo. No hay comparación posible y, por lo tanto, deberían hablar del coronel con la reverencia que es propia por su experiencia, conocimiento, su sabiduría y su edad, porque cuando tienes 25 o tienes 30 años, sentarte en una silla para hablar al lado del coronel debería ser un poco pudoroso y evitarlo, si es posible. Y estoy pensando en algunos vídeos que hemos visto todos en fechas recientes respecto de las noticias que el coronel nos va facilitando. Su trabajo incluyó, en este caso, pues, la implementación de estrategias de contraespionaje, la gestión de operaciones de seguridad y la coordinación con servicios de inteligencia aliados para la protección de los intereses de la OTAN o de la Unión Europea. Fue destinado como analista a la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra y ahí fue cuando cuando ocupó este cargo de jefe de contrainteligencia, y también ejerció después de 2004 a 2010 como profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Nadie le ha concedido el Premio Nobel de la Paz. Hay otra gente que no lo tiene y dice que lo tiene, pero cuando el coronel, por ejemplo, generosamente habla de uno de los 3 mejores geopolíticos del mundo, se olvida incluirse a sí mismo, que yo considero que, desde luego, en habla española es el primero con diferencia. A partir de este momento también se graduó en abril de 2009 en el Máster en Defensa y Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid, y de 2010 a 2012 estuvo destinado en la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa como jefe del área de análisis geopolítico, y en 2012 pasó a la situación de reserva y a partir de este momento es cuando él comienza ese trabajo como analista sin inclinaciones partidistas en ninguna dirección. Ha hablado en el Congreso de los Diputados y lo ha hecho invitado por distintos grupos políticos o por iniciativa de distintos grupos políticos de signo opuesto, y su único criterio y su única razón para moverse en este sentido ha sido una cuestión de servicio a la sociedad, de servicio a España, sin entrar en cuestiones partidistas, de las que siempre se ha mantenido apartado de forma continua, persistente y tenaz.
sin que haya nunca cedido a prestarse a prestar oídos a ninguna intención en ningún sentido diferente. Bien, además, como digo, él ha servido con todos estos destinos, su experiencia es indudable. Son prácticamente más de 30 años de servicio. Perdón, son más de 30 años de servicio y un papel esencial en su carrera. Aquí esta es una de las fotografías más curiosas porque yo me he sorprendido. Aquí donde le ven, el coronel Baños está haciendo el curso de camellero en Túnez. ¿Vale? Entonces, para hablar del coronel Baños, insisto, lávate primero la boca antes y piénsate bien lo que vas a decir. Porque el coronel Baños te puede dar clases hasta de montar en camello. O sea, si ya partimos de ahí, de lo de la geopolítica ni me lo planteo. Lo que él diga va a misa. Y, por lo tanto, vemos que ha tenido, por seguir abundando en títulos, no solamente el de camellero, se ha graduado en el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma. Ha obtenido el máster en Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid, como he dicho antes. Se ha diplomado en Alta Gestión de Recursos Humanos y ha completado cursos en instituciones militares extranjeras de prestigio y españolas para sacudirnos a todos con un currículum encuadernado en formato libro. Y por lo tanto se ha convertido en lo que es un experto en la intersección de la seguridad, la defensa, la geopolítica, la estrategia y la geoeconomía. Y por si fuera poco, además ha hecho lo que es el equivalente al doctorado en la vida militar, porque es diplomado de Estado Mayor. Por lo tanto, vemos que el currículum no admite comparación con el de nadie que diga que es geopolítico en la actualidad, por lo menos en lengua española. Y desde esa perspectiva es como hay que entenderlo. No desde la perspectiva de la afabilidad, de la amabilidad o de la sencillez con la que habla a sus seguidores en YouTube, que a veces algún ignorante de quién tiene delante puede olvidar que es sin duda el geopolítico más importante en lengua española de nuestro tiempo. Los fundamentos del pensamiento geopolítico del coronel Baños, ya una vez que hemos concluido un poco lo que es su biografía y nos hemos hecho una idea de la dimensión que ésta tiene, pues es importante. En primer lugar, hay que recordar que la geopolítica es una disciplina que estudia la influencia de factores geográficos, políticos, económicos y sociales en la política internacional, en las relaciones de poder entre los estados y entre también actores no estatales, y que ha habido multitud de teorías dentro de la geopolítica clásica con figuras como Ratzel, como Kinder, como Spigman. Todos ellos han dejado un legado indiscutible de altísimo valor, pero en el contexto español, Pedro Baños es el referente contemporáneo de todos. Y el que no lo reconoce así, sencillamente, es porque no sabe geopolítica y no sabe de lo que está hablando. Porque su trabajo se ha caracterizado por una profundidad y una extensión, hasta ahora, que no guarda proporción con el volumen de páginas publicadas en forma de libro en las distintas editoriales que ha ido publicando. Y sobre todo porque él ha conseguido aportar matices, como ya he expuesto al principio, que otros muchos, hablando mucho más y durante mucho más tiempo, no han conseguido. El coronel Baños tiene un enfoque de la geopolítica que es completamente integral. En primer lugar, porque no considera solo los aspectos geográficos o estratégicos, sino que también añade los factores culturales, los históricos o los socioeconómicos. Y la seguridad global, obviamente. Y por lo tanto, para él, como hemos podido ver, al implementar esas nuevas realidades del siglo XXI, ha formulado una visión completa, terminada, holística, que dirían hoy día algunos, de lo que es el fenómeno geopolítico en el siglo XXI. Es decir, tiene una comprensión total y completa. Y para eso, insisto, está muy bien que vean su canal y está muy bien que vean sus vídeos, pero es importantísimo que lean su obra. Si no leen su obra, no van a saber qué les quiere decir. Por lo tanto, tenemos que entenderlo, que para el coronel Baños la geopolítica es un campo amplísimo, multidisciplinar,
al que hay que acercarse desde el conocimiento de disciplinas muy distintas y sabiendo que un fenómeno geopolítico, un conflicto, un fenómeno no admite una visión puramente parcial, porque eso sería sesgarlo. Y en consecuencia, tenemos que centrarnos siempre en la interrelación que encontramos entre todos los factores que influyen en esas relaciones internacionales y en la seguridad a nivel global. Insisto, él reconoce la geografía, la demografía, la economía, la cultura y la tecnología, que todo eso está vinculado, pero añade nuevos aspectos que hasta ahora no se han examinado de la manera en la que él lo ha hecho. Y por lo tanto, si queremos analizar el estado actual del mundo, la perspectiva que nos aporta el coronel Baños es absolutamente imprescindible. Quien no haya leído sus libros está perdiendo el tiempo y están avisados. ¿Qué importancia le da el coronel Baños a la geografía? Bien, él le da, como todos los geopolíticos anteriores, porque recuerden que la geopolítica es la aplicación del poder al espacio y la relación que existe entre ellos, un valor esencial. Si no concibes la geografía como la base y el punto de partida de tu estudio, no vas a entender lo que es la geopolítica. Él se repara, siempre lo hace además, y fíjense en comentarios que parece que no tienen ninguna importancia, como el otro día cuando hablábamos del rol que jugaba Pakistán respecto de China. Él habla siempre de la ubicación geográfica, de los recursos naturales, de las características físicas del terreno, de cómo eso influye en las políticas de los estados y en la política de seguridad de estos estados, y cómo todo este elemento en su obra tiene un papel esencial y central. ¿Por qué? Porque él, al comprender la importancia de la geografía, pues le permite comprender también el contexto de las relaciones internacionales y de los conflictos que como consecuencia de esa geografía se producen. Por lo tanto, la geografía en la obra de Pedro Baños es un factor determinante de esa configuración de las propias relaciones internacionales. Claro, como todo esto influye en la forma de los que tienen los estados para proyectar poder, pues defenderse de amenazas externas o establecer alianzas o tratados o acuerdos, pues obviamente el determinismo geográfico juega un gran papel dentro de su obra porque él entiende que marca de forma ineludible el desarrollo histórico y las relaciones internacionales a través del tiempo y que la geografía no determina por completo el comportamiento de los estados, pero sí limita sus opciones y condiciona las estrategias que estos estados puedan adoptar en cada momento. Por lo tanto, vemos el papel, por ejemplo, en su libro El dominio mundial, elementos de poder y del poder y claves geopolíticas, él ahí explora la importancia estratégica de Eurasia y, sobre todo, entra a analizar y a diseccionar todas las dinámicas geopolíticas que se dan en el interior de ese gran continente, Eurasia, que contiene dentro de sí el corazón del mundo y obviamente repara en todos estos elementos de topográficos del terreno, rutas comerciales, recursos naturales en el mismo. Otro aspecto que él destaca en su obra es la cuestión, como he dicho antes, de la multipolaridad y de la competencia geopolítica. Son dos temas que están omnipresentes en casi toda su obra porque él está convencido que constituyen la esencia del debate en el siglo XXI. Esa multipolaridad y esa competencia geopolítica, pues es en este momento el escenario en el que estamos viviendo y al que él nos traslada de forma constante para poder entender que el paradigma que vivíamos durante la Guerra Fría pues ha generado un espacio de geopolítico completamente nuevo en el que las realidades fluyen de un modo que antes no lo habían hecho, porque durante muchísimo tiempo la política de bloques es como si hubiese congelado en gran medida las regiones de influencia dentro a nivel mundial, del globo terráqueo. Y en este sentido, él analiza países como son China, Rusia, India, Brasil, desarrolla el impacto que estos países están teniendo dentro de los equilibrios de poder entre potencias y el papel que están desempeñando las potencias emergentes, el caso de los BRICS, por ejemplo,
y para desafiar la hegemonía del globalismo atlantista y de cómo esa influencia, de cómo de forma paulatina, progresiva, constante, han conseguido reconfigurar el tablero estratégico mundial, que nos diría Brzezinski, y cómo esa situación ha generado nuevas rivalidades y nuevos conflictos que también hay que comprender y que hay que analizar. Ejemplo, él se refiere al tema de Eurasia, Medio Oriente, el Mar del Sur de China, el Ártico, como regiones que hasta hace no muchas fechas no eran ni tenían la relevancia que tienen en este momento. Son a las áreas estratégicas. Yo incluso diría que son puntos de fricción de potencias y de intereses geopolíticos a nivel mundial. Y por último, como he dicho, dentro de todo este análisis de esos entornos, de esa multipolaridad, de esa nueva competencia geopolítica, lo entronca con la cuestión de la guerra híbrida, de la ciberguerra, del terrorismo internacional como un elemento determinante de la geopolítica actual. Y en cuanto a la valoración y a la evaluación que hace de las amenazas y de los desafíos globales, pues obviamente le atribuye un valor importantísimo, porque en estas últimas décadas ha ido cobrando peso y auge cada vez más la cuestión de los conflictos asimétricos que el terrorismo internacional ha representado, los movimientos, sobre todo desde la época en la que se produjeron los movimientos de descolonización de los años 50-60 y cómo todos los conflictos asimétricos que se han ido produciendo con posterioridad, desde la guerra de Argelia, Vietnam, hasta llegar a las etapas de las misiones de la OTAN y del globalismo atlantista en Irak y Afganistán, en las distintas etapas en las que lo planteó incluso Brzezinski respecto de las fuerzas soviéticas una vez que acudió Moscú en auxilio del gobierno de Kabul, ¿no? Y esa valoración y ese análisis de la evolución de este tipo de amenazas, pues hace que también nos haya transformado la realidad y que él perciba que esa realidad es una realidad en permanente cambio, en constante fluir, en que se representa de distintas maneras, y eso hace que los estados tengan la necesidad de responder de una forma adecuada a ese riesgo, a esa amenaza, cosa que unas veces aciertan a hacer y otras veces no aciertan a hacer, pero que evidentemente esas amenazas, unas veces estatales y otras no estatales, pues son susceptibles de perpetrar ataques y de amenazar la estabilidad tanto estatal como regional como global. Y en caso concreto, pues analiza cuestiones como Al-Qaeda, el ISIS, que ya estamos viendo los papeles tan importantes que están jugando en Siria o en el Sahel, y cómo estos movimientos han utilizado la globalización para reclutar seguidores, captar financiación, coordinar ataques, realizar atentados, y él ha examinado las raíces ideológicas, las políticas y también las económicas de estas nuevas formas de terrorismo, y se lo ha planteado desde la perspectiva española de conjurar unas amenazas que nos son verdaderamente cercanas. Aquí tenemos nuevamente al teniente Baños al mando de una sección de infantería, y como podemos ver, el armamento de la época es el clásico CEDME modelo C del 762, ametralladoras MG42, aquella chimenea, ese tubo que pueden ver ustedes a la derecha de su imagen, en la que eso es un arma contra carro, en aquel entonces bastante incómoda de portar, por cierto, y que pongo en duda que tuviese algún tipo de eficacia hoy día. Y bueno, pues su vida operativa ya desde muy joven pues ha estado presente. Pero no solamente la vida operativa se ha quedado en el plano del mando de una sección de infantería, sino que también ha tenido otro desarrollo de tipo intelectual que le ha permitido conocer realidades muy distintas. Sobre todo porque en este caso concreto, dentro de esta dinámica que hablamos del terrorismo global, el coronel pues tiene clarísimo
el riesgo del ciberterrorismo, de los ciberataques y la importancia que tiene la ciberseguridad en la era digital, no solamente para conjurar amenazas en la zona gris de la guerra híbrida de potencias estatales enemigas adversas, sino también para combatir el cibercrimen y para organizado, que existe y cada vez es más importante, y para combatir las amenazas terroristas, porque son un nuevo campo también para ese atentado y ese intento de desestabilizar los estados. Hay dos aspectos en los que el coronel tiene especial empeño, hace especial hincapié, que es la cuestión de la geoestrategia y de la diplomacia, porque él aboga por una política exterior basada en el equilibrio de poder. En esto enlaza claramente como veremos en el tercer día, cuando hablemos de la influencia y de la relación entre las teorías del coronel y las de John Mearsheimer, también enlaza con la escuela del realismo político. La negociación, en este caso diplomática, o el buscar la convergencia de intereses nacionales a largo plazo en los distintos entornos geopolíticos que puedan producirse, pues son para él una cuestión fundamental que analiza de forma rigurosa y le llevan a afirmar que es el uso efectivo de la diplomacia un hecho fundamental para promover precisamente una cierta estabilidad que permita minimizar, ya que no erradicar, los conflictos. Y para ello tiene una perspectiva de las relaciones internacionales en la que plantea estrategias para abordar todos esos desafíos en este momento, porque ve que es una vía, que es decir, el uso al hard power, el uso militar, la fuerza, no es suficiente y ni resuelve todos los conflictos que se plantean en este escenario. También me gustaría, pues voy a ir cerrando este aspecto para tratar un nuevo aspecto, que es dónde está ubicado el coronel Baños en la tradición del pensamiento estratégico. Aquí, con este tema voy a cerrar el capítulo de hoy, porque tenemos que entender que el coronel Baños ha bebido en las fuentes de los grandes clásicos del pensamiento estratégico militar de los últimos 300 años. No es alguien que desconozca todo el conocimiento previo, ni muchísimo menos. Es un pensador ilustre, militar, en una sucesión de pensadores ilustres militares de los que él es heredero en muchísimos aspectos. El primero del que vamos a hablar, de Carl von Clausewitz, que fue el autor que todos conocemos del libro De la guerra, que ha sido muy probablemente el teórico militar más influyente de la historia. Él manejaba aquel concepto de la guerra como continuación de la política por otros medios y analizaba con esta frase. Estoy siendo muy sintético, estoy resumiendo demasiado, si se quiere, de un modo hasta algo grosero, pero él examinaba la naturaleza de la guerra y veía la guerra como un choque entre naciones en el que destacaba el centro de gravedad en los conflictos. Ese punto que es capaz de proporcionar fuerza e impulso a la propia fuerza. Bien, pues el coronel Baños expande este concepto e incluye las nuevas formas del conflicto del siglo XXI, como he dicho, con la guerra cibernética, la manipulación de la información, la guerra cognitiva y la guerra económica. Él se inspira en la lógica de Clausewitz, pero la adapta a un entorno completamente novedoso, porque es el entorno globalizado, en el que las fronteras entre guerra y paz, entre negro y blanco, son difusas, y ahí es donde nace la zona gris. Y él hace que estos conceptos sean perfectamente accesibles pues, a nivel divulgativo y para el gran público, porque no ha habido grandes pensadores militares, pero no han sabido llegar al público. Él sí. Y eso es una de las grandezas de su obra. Una cosa fundamental, y es que cuando a pie y sin dinero un soldado es el rey del mundo. Y ahí tienen ustedes a los aspirantes al trono, porque
Nada hay más cohesionado que una sección de infantería entre gente que se lleva bien y tienen un oficial al que seguir y se sienten bien mandados. Y este es un ejemplo. El coronel Baños aquí, teniente, camina al frente de su sección en el que chavales poco más jóvenes que él se sienten inspirados por el liderazgo de alguien capaz. El siguiente autor que vamos a considerar, por llamarlo autor, porque en realidad pudieron ser 5, vete y vaya usted a saber, fue Sun Tzu, en el famoso El arte de la guerra. Él plantea, para Sun Tzu y para esta estrategia de origen chino, la guerra no es un choque de fuerzas brutal, desmedido, en el que la inteligencia no juega ningún papel. Por el contrario, es la estrategia más que la fuerza bruta la que cobra protagonismo, y él, lógicamente, esa inteligencia se sirve de factores como la información, la sorpresa, la flexibilidad en el campo de batalla, y todo esto está recogido en la obra del coronel Baños, porque él aboga por una comprensión profunda del entorno y del adversario y de la utilización de estrategias indirectas para alcanzar los objetivos propios. Claro, él no se detiene ahí, amplía todas estas historias, toda esta teoría para adaptarla a la geopolítica moderna, donde, como siempre estamos viendo constantemente, el conflicto no es solo militar. Quienes en estos días o en estas fechas o a lo largo del último mes están interpretando el conflicto de Ucrania, en concreto la ofensiva de Kursk, en clave exclusivamente militar, de contabilidad de terreno, de contabilidad de fuerza destruida o de contabilidad de operaciones, sencillamente no entiende nada. ¿Por qué? Porque la guerra es mucho más que el choque de dos voluntades de forma brutal. Porque el conflicto, como digo, también es económico, es informativo, es tecnológico, y mientras que este concepto del arte de la guerra que manejaba Sun Tzu lo hacía en un sentido mucho más clásico, pues claro, el coronel Baños aporta la guerra híbrida, la guerra cognitiva, la dominación a través de los medios no convencionales, y adapta toda la teoría de Sun Tzu a nuestro tiempo y a la modernidad de un modo magistral. Otro gran teórico, esta vez del realismo político absoluto, descarnado y que tantos disgustos le costó, a pesar de escribir su obra en alguna ocasión dedicándola de forma laudatoria, fue Nicolás de Maquiavelo, El Príncipe. Él ha dedicado un libro a la reflexión sobre la obra de Maquiavelo. Especialmente, como digo, en este libro, El poder, un estratega lee a Maquiavelo, pues él evidentemente demuestra tener un conocimiento muy profundo de la obra de Maquiavelo, que no solamente se ha parado en una consideración teórica, sino que además la ha adaptado, esos consejos que él daba al príncipe, al gobernante sabio renacentista, pues él extrae de ahí estrategias para el siglo XXI y no solo se conforma con conocer o exponer, sino que también las enriquece con ese gran aporte del coronel Baños, que es la modernización de todo lo clásico y la adaptación al siglo XXI. Y entonces él introduce a estos conceptos de Maquiavelo la tecnología, la globalización, las nuevas formas de hacer la guerra, y por lo tanto la obra del coronel Baños excede el interés solamente de los estudiosos de la estrategia, también para entrar en ese tipo de estrategia empresarial, en esos nuevos ámbitos de la estrategia que tanto éxito tienen en el mundo de la empresa. Otro de los grandes teóricos como decía, no hay ninguna vida comparable a la vida del soldado. Como decía, también otro gran teórico del pensamiento militar ha sido Antoine-Henri Jomini, o Jomini. Este fue contemporáneo a Clausewitz y es conocido por el resumen del arte de la guerra, que lo tienen ustedes en Ediciones Ejército. Si no recuerdo mal, la tapa es completamente anodina, creo que es roja, lo tengo por ahí. Y él, en Jomini, lo que aporta es un enfoque científico, si se quiere, y sistemático del fenómeno al que llamamos guerra, que otros muchos estudiarán después, como Michael Howard y otros muchos, y se centra en las líneas de operación y el uso eficaz de la fuerza. En este caso, Baños lo que busca es sistematizar
el estudio de la geopolítica de la estrategia en este concepto, en este contexto más amplio, adaptado a las nuevas realidades, que es el conflicto moderno. Para que podamos hacernos una idea, él aplica esa visión de la aplicación eficiente del uso de las fuerzas y de la sistematización a la guerra económica, a la guerra cognitiva y psicológica, y eso nos lo da estructurado, masticado, explicado para que podamos entenderlo, no solamente comprender el fenómeno de la guerra en sí en esos planos, sino las estrategias que ya en su día formula Jomini, y eso le convierten en un gran sistematizador de la estrategia y por lo tanto en un heredero de Jomini adaptado a los retos y a estas oportunidades del tiempo del siglo XXI. Siguiendo con los grandes teóricos que encontramos en la obra, de los que encontramos rastro en la obra del coronel Baños, pues el siguiente es Alfred Mahan. Alfred Mahan, como ustedes saben, ha sido el gran teórico del poder naval y ha influido en toda la formación de la hegemonía estadounidense, partiendo del control de los mares, y hoy día está influyendo también en la formación de la estrategia de la mentalidad china respecto del control de ese poder naval. Vamos a ver, el coronel comparte con Mahan esa visión de que ciertas claves estratégicas son esenciales para la dominación global, pero él lo traslada al ámbito, como digo, de la información, de la tecnología, de los recursos naturales. El Mahan ve en el océano la clave del poder, y el coronel lo identifica con espacios modernos de control. Ahí vemos cómo, en este caso me refiero a las redes de información, al ciberespacio, y vemos cómo él nuevamente sabe adaptar un concepto clásico de geopolítica clásica a un espacio diferente, nuevo, que no existía en el momento en que Mahan formuló su teoría. Coge la teoría de Mahan, la renueva completamente y la aplica a un entorno distinto. Otro de los grandes teóricos, que de alguna manera además tiene un cierto paralelismo con el coronel, porque también se trabajó y tuvo un papel relevante en los medios de comunicación de su época y en el medio social, fue Sir Basil Liddell-Hart. Sir Basil Liddell-Hart, aparte de su magnífica historia de la Segunda Guerra Mundial, formuló una teoría de la estrategia indirecta en el que él propone la consecución de la victoria lograda a través de maniobras que desorienten y desgasten al enemigo sin llegar nunca a un choque decisivo que pudiera traducirse casi en un cara o cruz el resultado del enfrentamiento. Esos enfrentamientos directos él entiende que son casi como una suerte de lotería. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca? Busca la movilidad, busca la velocidad, busca el factor sorpresa, y en este sentido el coronel recoge todas las formas modernas de conflicto, la influencia en la manipulación de la información y de la guerra económica como un valor que nos lleva a una forma de aproximación directa al conflicto con el enemigo que nos puede permitir imponerle nuestra voluntad sin llegar al choque directo. Y eso nos reconduce nuevamente a la guerra económica y nos reconduce a la zona gris y a la guerra híbrida. Él lleva las tesis de Liddell-Hart un paso más allá, porque lo plantea en la perspectiva de una geopolítica moderna, de unos problemas modernos en los que todos estos enfrentamientos son algo ajeno a la realidad que vivió Liddell-Hart, porque Liddell-Hart, la guerra cibernética o la guerra cognitiva no estaban dentro de su consideración porque no eran lo propio de su tiempo. Luego también encontramos, aquí tenemos al teniente Baños, y encontramos después otro importante tratadista y teórico que fue el general Fuller, que ha sido un muy influyente estratega militar británico, que fue uno de los grandes teóricos, junto con Charles de Gaulle o con Guderian, del arma acorazada, de las teorías sobre la guerra mecanizada y su uso
dentro de lo que era la tecnología militar de su tiempo, que recuerden ustedes que el arma acorazada apareció a finales de la Primera Guerra Mundial. Fuller fue de los primeros, junto con los anteriores que he mencionado, en advertir el papel decisivo que iban a jugar los carros de combate y la guerra mecanizada en todos los conflictos del siglo XX. Ahora han surgido dudas por parte de unos, de otros. Estamos en pleno debate sobre el valor del arma acorazada tras los nuevos avances tecnológicos y su empleo en el campo de batalla, pero desde luego no cabe ninguna duda que entre el año 1920 y estos principios de siglo, durante estos 100 años, indudablemente han sido el siglo de la aviación y el siglo del arma acorazada. Bien, el coronel Baños no se centra exclusivamente en la tecnología militar, sino que comparte con Fuller una visión muy importante, que es la visión de la innovación tecnológica y la adaptación a la misma como clave para conseguir el éxito estratégico. El coronel, ve en la guerra cibernética, como he dicho, la guerra informativa, la guerra psicológica, pues formas de configuración del poder global y muestra cómo la tecnología militar en esos ámbitos tiene el mismo papel decisivo y determinante que tuvo en tiempos esa visión del arma acorazada, y retoma los principios de Fuller y los aplica a un contexto geopolítico, una vez más, propio de su época. El coronel Baños esencialmente es un pensador de su tiempo, influido, conocedor de ideas de precedentes, pero desde luego no es un imitador o no es una simple caja de repercusión de teorías que en gran medida, si no se adaptan, serían no obsoletas, pero sí ineficientes, sí ineficaces. Otro de los grandes teóricos que tenemos en la obra del coronel Baños es Heinz Guderian, que, como todos saben, ha sido un general y un gran teórico militar alemán, que fue el autor de la Blitzkrieg, de la Guerra Relámpago, y que escribió una obra fundamental que fue Achtung Panzer, atención, blindado, donde él explicaba sus teorías para la aplicación de la guerra mecanizada. Destacaba, obviamente, la velocidad, la sorpresa, la concentración de fuerzas en un punto, y a partir de ahí estos principios revolucionaron la guerra moderna de su tiempo. El mejor ejemplo de ello fue la campaña de Francia de mayo del 40, pero también serían ejemplos de ello las grandes bolsas en el frente del este, en Rusia, donde se capturaban grandes fuerzas por número de cientos de miles de soldados, de prisioneros, y se abarcaban grandísimas distancias. En este caso, Guderian fue probablemente uno de los más importantes teóricos del arma acorazada a nivel mundial, y del que han aprendido muchos. Evidentemente no ha sido el único, como he dicho antes. Otro de los grandes teóricos, pero mucho menos influyente, fue el general de Gaulle, francés. Baños, ¿qué es lo que hace con las ideas de Guderian? Pues al mismo tiempo que Guderian, entiende la importancia de la velocidad y de la sorpresa, pero una vez más lo saca del contexto militar tradicional y se lo lleva al espacio del conflicto moderno, que tiene escenarios que ya he venido repitiendo a lo largo de toda mi intervención de hoy, muy distintos a los que hemos visto hasta la fecha. No solamente tenemos el escenario militar, sino que también tenemos el escenario del ciberespacio, el económico, el informativo, y eso es donde él ve que esos elementos de la obra de Guderian cumplen un papel esencial para alcanzar la ventaja estratégica en el conflicto. Y ahí, si se quiere de forma implícita, encontramos elementos de la obra de Guderian. Y luego, finalmente, tenemos a Erich von Manstein, que ha sido el autor de Victorias frustradas, que es como se publicó en español. También ha habido una traducción que decía Victorias perdidas. A veces yo creo que es incluso más acertado este segundo título. Y fue el autor primero del plan de operaciones, del plan de campaña de la campaña de Francia, pero luego fue el gran maestro, el gran mago por ejemplo, fue el que pudo contener
el frente y rehacerlo después de la derrota de Stalingrado, y tuvo un papel fundamental por su audacia estratégica, porque él en muchas ocasiones fue capaz de desbordar al enemigo precisamente por esos valores que hemos visto del movimiento estratégico, de la sorpresa, que hemos visto también, hablando de Guderian, que el coronel Baños también adapta a la geopolítica moderna, y donde él advierte que la inmediatez más que la rapidez, y fíjense que hay una diferencia, es fundamental en el entorno global que tenemos, porque es un entorno global que cambia de forma súbita y el que te exige una adaptación rapidísima. Nada más alejado de los ecosistemas políticos europeos que las ideas del coronel Baños en este sentido, porque no son mecanismos que puedan enfrentarse a los desafíos que la geopolítica moderna en este momento está imponiendo. Exigen una flexibilidad, exige una capacidad de explotación de las debilidades del adversario, del oponente, que muchas veces estos sistemas, y esto es opinión mía, no del coronel, no consiguen satisfacer. Y en este caso hablamos tanto de la guerra directa como de las formas más sutiles, como son la guerra híbrida, la zona gris y demás, que son también elementos pues muy importantes. Aquí ya tenemos a un capitán, que es el capitán Baños, al frente de su compañía, conservando todavía ese característico bigote que adquirió en su adolescencia prácticamente. Y como hemos podido ver, por ir concluyendo, pues la obra del coronel Baños, y estoy hablando solamente de su comparativa con predecesores militares, aquí tenemos al capitán Baños, ya sin ese bigote juvenil, anunciándose ya con ese distintivo que lleva en el pecho, en su lado derecho, que le acredita como un experto en el uso de medios acorazados, de unidades mecanizadas, y también lleva en el lado izquierdo el distintivo de su condición de profesor en ese momento. Vemos como que a su lado figuras como Clausewitz, como Fuller, como Jomini, como Lidl-Hart, como Einstein, como Mahan. El coronel no tiene nada, absolutamente nada, que le pueda hacer posicionar en una posición subalterna respecto de los grandes teóricos del pensamiento estratégico y militar en el mundo. El coronel forma parte de una tradición de pensamiento estratégico militar, de los grandes pensadores estratégicos. Yo le pondría, y no quiero exagerar, a la altura de la importancia que pudo tener el Marqués de Santa Cruz de Marcenado en España en tiempos, y de los grandes teóricos que hemos tenido procedentes del mundo militar en España, sobre todo porque la capacidad de síntesis del pensamiento estratégico clásico y geopolítico clásico con el mundo moderno del siglo XXI y los problemas y las realidades del siglo XXI, le ubican directamente a la altura de sus predecesores históricos, como hemos visto, y además lo convierten en una figura esencial para cualquier persona que hable español y que quiera comprender la geopolítica moderna. Y aquí ya vemos al comandante caballero legionario, comandante Baños, un novio de la muerte, que evidentemente paramos aquí para poder conocer mañana cuál es su papel ya cuando pasa de la categoría de oficial a la categoría de jefe. Los oficiales son alférces, tenientes y capitanes, y los jefes son comandantes, tenientes coroneles y coroneles, en el que él ya pasa a un plano muy superior al de muchos otros de su tiempo. Se acaba de dar cuenta que no tenía ni idea de la categoría del coronel. Sí, pues precisamente por eso he hecho este directo. Primero para darles formación, abrirles como siempre la puerta a un mundo que está lejos, pero luego sobre todo para que entiendan la categoría personal, intelectual y como militar y como teórico del coronel Baños. Yo lo que he hecho es trasladarles mi interpretación de la obra del coronel Baños. Esto no significa que lo que yo digo, el coronel Baños tenga por qué respaldarlo, ni por supuesto estoy autorizado. Es mi opinión emitida con todo respeto, pero y que intento hacerlo con toda objetividad.
Y eso es lo que yo considero. No significa que el coronel pueda decir, pues mira, Francisco, estás equivocado, esto no es así. Vamos, tiene el perfecto derecho de hacerlo y de corregirme. Quiero imaginar que cabe la posibilidad de un orden de lectura de la obra del coronel. ¿Existe esa posibilidad? Sí, sí existe, don Cesarín. Yo, mire, si quiere leerlo suelto, le diría que leyese El poder, un estratega lea Maquiavelo. Es un libro que se lee con muchísima facilidad. Yo lo he estado releyendo en la piscina este verano. Y si usted quiere leerlo, al coronel, yo le aconsejaría que lo leyera en el orden cronológico en el que se ha publicado. Tenía fotos de la primera comunión, pero no he querido ponerlas aquí porque no me apetece tener que bloquear a gente que se le ocurra de hacer la más mínima, el más mínimo comentario sobre el coronel. Entonces, es como si yo pongo aquí mis fotos de comunión. Seguro que llega algún listo y hace algún comentario y me lo tengo que fusilar. Digo, ¿qué necesidad? ¿Qué libro me recomendaría primero para leer la obra del coronel? Lo vemos al final, doña Pilar. Yo no soy culpable de que cada una de mis palabras sean tergiversadas, pero solo en este país. Por eso no lo quieren de cerca, ciertas personas públicas. Usted me entiende, pues sí, evidentemente. Desde luego los nazos de las narices no saben o quieren tapar quién es esta persona tan grande para España, que les zuzan a ellos sus mentiras. Miren, es muy sencillo. La gente que se mete con el coronel no lo hace gratis. Lo hace porque obedece a intereses pagados. Cuando se genera, por ejemplo, una polémica con un libro del coronel por la sencilla ilustración que ha decidido hacer la editorial sin su conocimiento en el Reino Unido, eso no ocurre porque exista una base real para hacerla. Ocurre solamente porque hay que impedir que esa penetración de la visión hispana del mundo en el entorno anglosajón. Nunca se les olvide, son nuestros enemigos tradicionales a muerte. Y eso, el coronel es el que más destaca en nuestra época en el pensamiento geopolítico y si pueden se lo llevan por delante y se quedan nuevos. Hombre, vamos a ver, dice usted que queda años luz de entender la geopolítica y tal. No, sencillamente es que tampoco es una cosa que te la enseñen en el colegio. Entonces, aquí de todo el mundo habla de política, todo el mundo opina, todo el mundo dice, y mira, perdóname, pero aunque tengas un canal de YouTube y te sigan 300, 400 o 500.000 personas, no dejas de ser un youtuber. Es decir, que aquí se pone un tonto con un palo a decir lo que sea y siempre encuentra 4 que le hagan caso, ¿vale? Y si encima, mire, hace poco me decía una persona muy cualificada en el mundo de las redes de YouTube, porque es un gestor muy importante de canales, con una empresa que se dedica a ello, dice, vamos a ver, aquí el talento da igual. Aquí la gente piensa que esto de YouTube es llegar, comprarte una alcachofa y una webcam, ponerte y te pones a hablar. Dice, y tú puedes tener muchísimo talento, pero haces eso y no te sigue ni el gato. Y sin embargo llega un inútil, tiene detrás una empresa, un gestor de canal y una empresa de gestión del canal importante y automáticamente te encuentras con 300, 400 o 500.000 seguidores. Entonces, a día de hoy, tener 300, 400 o 500.000 seguidores no te acredita como nada. Te acredita solamente como youtuber con éxito y que ganas dinero. Nada más. Fuera de ahí, nada más. Entonces, claro, cuando llega alguien con currículum, llega alguien con una obra, con un trabajo, con una vida, con un contenido y hace un canal de YouTube, llamarle youtuber es ofenderle. A mí, por ejemplo, me molesta, porque no soy un youtuber. He hecho muchas cosas en la vida como para que a los 60 años alguien me diga, ¡ah, un youtuber! Y yo me acuerdo de su padre, claro, suponiendo que él lo conozca. Entonces, entendámoslo, el coronel Baños es cualquier cosa menos un youtuber y tiene una categoría intelectual que vamos a ver, te puede caer bien o te puede caer mal, como todas las personas en este mundo, pero la categoría intelectual del coronel Baños es indiscutible. Y si tú quieres entender al coronel o descubrir al coronel, su canal está muy bien que lo veas, lleva entre gente muy interesante, perdón, entre otros a mí, pero evidentemente
donde está el coronel y la verdadera aportación del coronel y lo que permanecerá en el tiempo del coronel es su obra escrita. Déjenme que siga con los 2 programas que quedan, porque los 2 programas que quedan, aparte de que les voy a seguir descubriendo al coronel, ¿llegaría usted a analizar algo de otra persona? No. Yo esto aquí lo hago solamente con los teóricos importantes que yo considero que son capitales para la comprensión de la geopolítica. Entonces, yo no lo hago con personas que tienen un libro o 2 o 3 o que tienen una opinión o que tienen otra. Eso me da un poco igual. Yo me centro en grandes teóricos como don Julio Londoño, que fue un verdadero experto en geografía militar, o me centro en ese tipo de en personas que nos hacen una aportación fundamental. Fundamental. ¿Mm? Es decir, aquí, cuando el coronel dice que es alguien que es uno de los grandes geopolíticos, de los 3 mejores de nuestro tiempo, y no llega ni para limpiarle los zapatos al coronel. No tengo conocimiento de que exista en el CNI o un departamento de inteligencia económica. No me consta. Sí sé que el coronel, en los tiempos en los que él ha pertenecido a esos servicios de contrainteligencia y demás, todo este tipo de temas han sido objeto de su preocupación. Mire, nos lo acaba de decir el señor Dardante, que el CNI tiene un departamento de inteligencia económica. ¿Quién creo que influyó más en el coronel, Clausewitz o Jomini? En mi opinión, Clausewitz. Supe que le bloquearon a un puesto importante dentro de la OTAN. No fue así, fue aquí en España. Aquí en España, por parte del Reino Unido, en cuanto se enteraron que podía ser, que iba a ser nombrado de forma ya efectiva, porque él fue llamado al gobierno, el gobierno le comunicó su nombramiento, se fue a su casa y cuando él salió de allí tenía un cargo muy importante de director nacional de seguridad. Y el enemigo anglosajón de siempre, sabiéndolo, y sabiendo lo que eso supone, pues movió ficha. Ustedes piensen que ahora mismo el coronel lo ha expuesto de modo clarísimo en su canal. Nosotros tenemos una 5ª columna por parte de los think tanks y de los gobiernos atlantistas y de la OTAN dentro de España, por parte de españoles que cobran y que están a sueldo del inglés, muy importante. Después de conocer toda la experiencia y el bagaje de mi coronel Baños, gracias a usted, aún sorprende más la humildad y la calidad humana de este gran hombre en todos los aspectos. No tengan ninguna duda. Efectivamente, el coronel Baños es una persona muy incómoda para el poder en este momento. No para todo el poder, porque hay un poder sumiso y hay otro poder que no es nada sumiso. Y el sumiso se muestra indiferente y hace como que se distrae. Y el que no es nada sumiso, que es el enemigo, es el que se encarga sistemáticamente de su persecución. Y fíjense qué empeño ponen en que pueda intervenir en una ocasión en una universidad o el que pueda dar una conferencia. Siempre que tienen ocasión de callarlo, de silenciarlo, lo hacen. ¿Que el coronel Baños estuvo a punto de entrar en política? No me consta. ¿Cómo se puede luchar con esos políticos que están a la orden de los ingleses? Gracias. Pues evidentemente, yendo a votar a todos los partidos políticos que se conforman con el actual contexto geopolítico, no. En este momento todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria juegan en el terreno del enemigo. En el coronel Baños podríamos tener un De Gaulle para la política también. Eso debería decirlo él. Yo tengo mi opinión. La he expresado en varias ocasiones. ¿Qué factores son que no se reconozcan debidamente personas como el coronel? Desprestigio exterior, interior, desapego con lo militar aquí. Mire, todo eso, pero además le voy a poner a usted un ejemplo, don Sergio. Cuando los que se levantaron contra los franceses el día 2 de mayo en Madrid fueron el teniente Ruiz, el teniente Velarde y el capitán Daoiz. El capitán general de Madrid pedía calma al pueblo y que se portase bien con los aliados franceses. Observen ustedes que estamos hablando del coronel Baños
y no del general Baños, porque en su persona concurren méritos más que suficientes para haber alcanzado el generalato. La mayoría de los generales que en este momento me vienen a la cabeza lo son con... No digo que no tengan méritos para serlo, salvo en algún caso concreto, pero lo son no con más mérito que él. Y eso significa que el coronel Baños se ha singularizado en la defensa de una España que no quieren que exista, que es la España soberana e independiente. ¿Cómo puede el coronel Baños defenderse? Pues no necesita defenderse. El coronel Baños, como yo siempre le digo, él no necesita inclinarse a gente que le es inferior. Y no ofende quien quiere, sino quien puede, y toda esa gente no le puede ofender. Y además, cuando le muestran esa persecución, pues le están atacando con sus mejores armas, lo que demuestra la talla que él tiene para esos enemigos. Cuando se trata de silenciar así a una persona, ¿de dónde cree que procede la orden? Del mismo sitio del que procedió la orden de que no fuera director nacional de seguridad. De Londres, de la embajada inglesa y de la masonería inglesa y de toda esta gentuza que se vende a ella, desde la prensa española, desde los medios creados, desde los órganos de pensamiento, por llamarlo así, los think tank creados por el dinero inglés. Si el coronel Baños estuviese de ministro de Defensa, significa que hay un presidente del gobierno. Y ningún presidente del gobierno con posibilidades de serlo le permitiría al coronel Baños hacer lo que él debería hacer. ¿Cuánto influye el franquismo en el pensamiento del coronel Baños? El coronel Baños, como yo, entramos en el ejército de Franco sin Franco. Aquella perspectiva que tenía que el ejército entonces, los generales eran todos procedentes de la etapa de Franco, no existe. Porque todo ese ejército a través de los años 80 fue literalmente triturado. Entonces, en la perspectiva del coronel Baños, no existe una influencia del franquismo político. Puede tener una influencia como tenemos todos los que hemos vivido esa época por la educación que nos dieron, bien sea religiosa, el ambiente social, pero no tiene una influencia política. El coronel Baños no tiene, no se le puede adjudicar ninguna etiqueta política como reflejo de su realidad. Cualquier etiqueta política ideológica que usted le atribuya al coronel Baños siempre tiene que ser para descalificarle, no para calificarle. El coronel no sabe lo que yo voy a decir de él. Desconoce el contenido de este programa. Sabe que lo iba a hacer porque le he pedido las fotografías, pero en ningún momento conoce qué es lo que voy a decir, ni con qué temas le voy a relacionar, ni qué cosas voy a decir. El coronel Baños sabe perfectamente que eso sería una falta de respeto, porque yo tengo mi propia opinión. El coronel Baños no se dedica a decirme lo que tengo que decir, ni a mí ni a nadie. Y la pregunta ya es de por sí ofensiva. Vamos a ver, como todo, don Ángel Santana, ¿cuál es el propósito de estos vídeos sobre el coronel? Es lo primero que he explicado al principio del directo. ¿Cuál era el propósito de estos vídeos? Como hacemos con todos los autores, exponemos sus teorías, exponemos su trabajo, exponemos su obra, sugerimos unas lecturas y le sirven por lo menos a la gente como puerta de entrada al conocimiento de unas teorías geopolíticas o estratégicas. El coronel Baños, hoy aquí y en estos 3 directos, no es distinto de Toynbee o de Mearsheimer o de Mahan. Estamos sencillamente tratándolo como lo que es, una perspectiva puramente teórica. No me atrevería a dar Dante a contestarle quién es el enemigo número 1 del coronel Baños en España. Probablemente algún traidor. Yo estoy convencido que esa epifanía global, dice don Cesarín, que si la participación del coronel en Bosnia fue el inicio a un nivel global de sus intereses o venía ya de antes. Yo creo que el coronel Baños tuvo un periodo de formación académico básico como oficial, que luego se bregó en el mando en tropa como oficial subalterno, como teniente, como capitán con el mando de una compañía. Pero es en ese momento del salto de capitán a comandante y de sus papeles en misiones internacionales donde yo estoy convencido, es una opinión mía, él podría decir que no y ya está, y sería lo que él dijera. Pero yo creo que fue ahí donde él tomó conciencia de espectros muy distintos a los que conocía hasta ese momento.
¿Cree que podrían tratar de atentar contra el coronel? Ojalá no. O solo buscan su muerte social. Eso lo intentan por todos los medios. ¿El ejército de España en qué destaca? En TikTok. Mi consideración del actual ejército es muy pobre. Por supuesto que ha influido la condición de ser de infantería del coronel respecto de la visión que tendría la Armada o la aviación. Bueno, pues vamos allá con la recomendación bibliográfica de hoy, que evidentemente, pues ahí lo tienen. Esto no me voy a detener a hablar del libro porque lo haremos pasado mañana, pero si tienen que empezar a leer al coronel por algún libro, yo empezaría por este. Yo les recomiendo que comiencen con este libro. Considero que es un libro asequible en cuanto a precio y accesible en cuanto a posibilidad de obtenerlo. Y al menos este y El dominio mental son dos libros para mí los más importantes de la obra del coronel. Y si tienen una reflexión general sobre la estrategia y el poder, el libro que le he dedicado a Maquiavelo es muy importante. No sea humilde, no sirve para nada, basta con ser sensato y más efectivo. Tengo la necesidad de intentar ser humilde porque uno tiene que combatir sus propios defectos de carácter. Y el hecho de haber tenido una biografía militar concreta en la primera mitad de mi vida te hace ser una persona muy segura de ti misma porque has conocido tus límites. Un día te cogieron de la mano y te llevaron a tus límites físicos y psicológicos. Y a diferencia del resto de la inmensa mayoría de las personas, sabes de lo que eres capaz, tanto física como psicológicamente. La gente piensa que su límite está mucho más cerca de lo que en realidad está. Y en muchas ocasiones ese límite se lo marca su propia debilidad. Pero cuando tú vas en ese viaje que es la boina verde hasta el final, cuando te conviertes en boina verde, has descubierto tus límites y eso te da una seguridad en ti mismo. Haces cosas que la gente corriente no hace. Sí, pero piensan ustedes, dices tú, gracias don José. Dice, resulta fascinante poder escuchar a dos personas con una mente librepensadora como el coronel y don Francisco. Pero eso no significa que el coronel y yo coincidamos en todo o que tengamos la misma visión de las cosas o la misma opinión. Él tiene la suya, probablemente mejor fundada que la mía, pero yo muchas veces coincido o no. Sí, yo veo al coronel como Eisenhower y a mí como a Patton. ¿Por qué será, don Joaquín? Bueno, yo es que la diferencia es que en el caso del coronel, respecto de la familia real, los ha conocido en visita. Y yo los he conocido en su casa, en su lavabo, en su cuarto de baño, y yo veía la multa que tenía el rey que le habían puesto en los años 60 en Palma de Mallorca, y el vestidor, y he visto muchas cosas, y mi visión era una visión íntima de esa familia, y aparte de la política o de la histórica. Y evidentemente tengo una visión mucho más realista. ¿Puede ser el coronel Baños pionero en la difusión de los conceptos de geopolítica para todos y la difusión de esta ciencia social a toda persona valiéndose de los nuevos medios de difusión? Evidentemente, pionero no, porque ha habido otras personas que lo han hecho antes, o incluso al mismo tiempo que lo he hecho yo, perdón, por la vanidad. Pero hay que entender que la mayor parte de los canales en los que se tratan cuestiones de política internacional son canales de opinión política o de relaciones internacionales. Hoy día se abusa de la expresión de geopolítica porque está de moda para calificar cosas que no son geopolítica. Sabiendo de la existencia de grandes profesionales militares como el coronel o de personas tan preparadas como... ¿Por qué estamos donde estamos en este país? Porque si usted se da cuenta, existe un proceso de selección inverso. Cuanto más inútil eres, ejemplo, tenemos a todos los eurodiputados, la mayor cuadrilla de inútiles de todo el arco político español. Y cobran un dineral, el mes pasado han cobrado 23.000 euros y bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Lo valen?
la sensación que me da es que tanto el coronel como usted nos advierten que España se rompe a cachos y que en vez de nuestros políticos revolverse, lo que hacen es darle la patita. Pues sí, efectivamente, así es. Lo ha clavado usted de forma perfecta. Efectivamente, don Óscar, lo ha dicho usted correctamente. Yo pongo al coronel a la altura de los clásicos de la geopolítica. Es decir, no es un escribidor, ni un opinador de YouTube. No es alguien sobre el que no es una persona sobre la que cualquier insolvente con un canal de YouTube pueda atreverse a opinar o cuestionar. Por lo menos para poder hacerlo tendrías que haber hecho lo mismo que él y haber hecho toda la vida que ha tenido él y después vas y le cuestionas. Pues mire usted, don Antonio Soengas, si usted va a cuestionar al coronel por el hecho de invitar a un astrólogo a una de sus intervenciones en YouTube y luego a continuación pretende señalar que eso no es serio y que le carece de seriedad ni militar o geopolítica, pues yo estoy a punto de bloquearle. ¿Comprende? Por una razón muy sencilla. Porque el canal de YouTube y tal y como lo plantea el coronel, no es es para la divulgación y la exposición de ideas muchas veces contradictorias entre sí. Ha invitado a gente de Alternativa por Alemania y ha invitado a Pablo Iglesias y ha invitado a Juan Carlos Monedero y ha invitado a gente de derechas y a gente de izquierdas y a gente creyente y a gente no creyente y a historiadores y a personas sencillas. Ha llevado a toda clase de personas. Y la finalidad del canal es sencillamente el exponer, comentar, debatir, informar, dar una información, una visión distinta. No es establecer verdades. Entonces hay personas que por mucho que a usted le parezca una estupidez, por ejemplo Carl Gustav Jung, que tenían una idea muy clara sobre lo que era la astrología y los arquetipos. Que usted quiere creer en eso o no, es cosa suya. Pero que eso le reste importancia a Carl Gustav Jung o al coronel Baños, eso es una ofensa que no debería usted permitirse. Por lo tanto, le voy a dar la oportunidad de disculparse y si no lo hace le voy a bloquear. Lo digo para que lo sepa. Vamos a ver, el coronel Baños es respetuoso con todo el mundo, es amable, es afable, es generoso, va a un sitio de una conferencia, termina a la 1 de la mañana, se queda hasta las 3 haciéndose fotos y firmando cosas. Entonces es una persona excepcional. Aparte que se animen y que no dejen de leer ni los libros del coronel ni los míos, que yo, aunque menesteroso, tampoco lo hago mal del todo. Así que ahí lo dejo. Y está también el canal Clave Geopolítica 2.0 de YouTube, el que algún día, si se cargan esto, intentaré utilizarlo para poder continuar con mi trabajo. Y por último, finalmente, si quieren estar al corriente de los anuncios de los programas, pues tienen Clave Geopolítica en Telegram, que en la medida en que dure Telegram y no lo secuestren, pues ahí iremos también anunciando los distintos directos. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.